Este jueves 28 de febrero se dio a conocer que el cantante José José estuvo hospitalizado en total hermetismo durante un mes debido a agua en un pulmón y complicaciones por una neumonía. En el programa de farándula Ventaneando transmitieron una conversación vía telefónica con el cantante mexicano, quien confirmó que estuvo hospitalizado y que pronto lo darían de alta. Con voz ronca, entrecortada y con velocidad lenta, José José respondió con pocas frases las preguntas de la reportera. Estoy aquí con el doctor. Sí, pero ya pasó, y ya me voy a mi casa. Estoy muy bien, gracias a Dios, dijo. Cuando le preguntaron si tenía intenciones de volver a su país para ver a sus 2 primeros hijos, reiteró: por lo pronto no pienso ir a México. Primero son las obligaciones y yo no estoy dispuesto a dar entrevistas, gracias por llamar. La voz del príncipe de la canción denota que sigue delicado de salud, pero accedió a hablar por teléfono, video. Televisión Azteca /Ventaneando, se trató de la primera vez en semanas en las que se sabe, de voz propia, sobre el estado de salud del artista. Su exasistente, Laura Núñez, dijo al programa de farándula mexicano Intrusos de la cadena Televisa que, gracias a una persona cercana a José José, supieron que desde hace un mes estaba hospitalizado. Desde hace un mes ingresó, la persona que me lo dijo nos tenía informados. Pero ya se enteraron que ella nos estaba informando y ya le prohibieron entrar. Qué bueno que ya por lo menos se supo que pronto estará bien, dijo Núñez. Explicó: ingresó por problemas de agua en el pulmón y se le complicó con una neumonía, además lo ingresaron bajo otro nombre, y eso no está bien porque un expediente va con un nombre que es tu identidad. Reiteró que Sarita, la hija menor del cantante, no ha dado la cara. Ojalá y salga para decir por qué su papá tiene tanto tiempo ingresado. Ella decía que estaba muy bien en una entrevista que le hicieron. Meses sin contacto con sus hijos. Desde hace varios meses el cantante fue llevado a Estados Unidos por su hija menor Sarita Sosa, quien lo ha mantenido alejado de sus otros hijos, José y Marisol Sosa. Ellos han expuesto ante los medios que su hermana tiene secuestrado a su padre con fines económicos, hecho que ha negado el intérprete. Y es que, según su versión, Sarita obligó a José José a firmar un poder notarial a favor de ella, donde le otorga los derechos de sus canciones, entre otras cosas, y pese a que el médico le dijo que podría morir en el avión, se llevó a su padre de México a Estados Unidos. Hace unas semanas, su primogénito, José Sosa, dijo en televisión que su padre está secuestrado por su hermana. La situación está fea, ya hay nietos de por medio, está el público, y con tal de estar haciendo lo que hace, esta mujer lo tiene amagado. Sarita tiene miedo de que se vaya a quedar sin el dinero, no veo más allá que no sea el hecho del dinero. Ella quiere quedarse con todo el pastel, dijo el también actor.
recordó que, aunque el príncipe de la canción luchaba contra el cáncer en México, Sarita traía la intención de que mi papá no llegara vivo a Estados Unidos. El doctor le advirtió que no podía viajar, y esta canija llegó y se lo llevó en un avión, y si se le moría en el avión, ella ganaba. Pero esa es la cosa, que no lo está cuidando, lo tiene ahí a cuentagotas, a ver en qué momento ya no amanece.